Estamos en Me lo dijo Adela. Bueno, está con nosotros Isabel Revuelta con esta que es su segunda publicación. Hablábamos en el corte de que hay quienes son muy prolíficos, ¿no? Pero yo digo que pues tienen un equipo, ¿no? De investigadores sobre todo, y entonces ella no es controladora, ella es asertiva, porque dice que si ella no investiga, pues ya desconfía. Exacto. ¿No? Desconfías. Y esta publicación es Hijas de la Historia. A mí me llegó hace unos días y pues comencé con La Malinche, que es una historia fascinante, y luego te puedes ir a otras, es un libro que no tienes que leer, ¿no? Seguido de corrido, sino que puedes elegir a la mujer que quieras. ¿Cómo elegiste a estas mujeres? Está bien complicado, ¿no? Ay, sí, caray. Elegir a las hijas de la historia. Muchas gracias, Adela, por permitirme No, al hablar contrario, de mi libro de bienvenida. las hijas de la historia, porque todas somos hijas de la historia. Todas las Sí, yo de pronto mexicanas. dije, ¿y yo por qué no estoy? Unas hijas de la historia. Claro, no estoy? porque en este devenir de la historia, en este quehacer histórico, todas hemos tenido algo que decir, todas Sin duda. hemos vivido creencias, momentos, tragedias, fobias, filias. Y estas mujeres, me parece que si hay periodos de la historia que no se visibilizan, las mujeres menos. Tocaba hablar de mujeres en la historia y sí fue complicado hacer la selección de 10 mujeres porque son 5 siglos de historia, desde que Malintzin nace aproximadamente en 1502 a que esta última mujer, Dolores del Río, muere en 1983. Pasan 5 siglos. ¿Cómo englobar toda esa historia solo con 10 personajes? Lo que sucede es que sus vidas tienen unos picos y unas tragedias y una fuerza muy importantes. Entonces, sin necesidad de empoderarlas, ellas ya tenían ese poder de la decisión con sus vidas. Son historias de vida dignas de ser contadas, ¿no? Totalmente. Sí, absolutamente. Totalmente. Sí. Ahora, tú eres investigadora, eres internacionalista, eres historiadora, ¿no? Tú le diste, lo hiciste de manera cronológica, ¿no? De estas mujeres, que son historias muy fascinantes. Alguna, la Güera Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Oye, es que estas historias, Adela, han estado contadas de habladas y no realmente el personaje de carne y hueso. Y en el caso de esta mujer, de María Ignacia Rodríguez, la Güera Rodríguez, justamente es un historión, pero también hay muchísimos mitos y hay leyendas muy pesadas, que tuvo que ser guapa, ligera, de moral distraída para lograr lo que logró, y nada más lejano de la verdad, porque fue una mujer que pertenece a un grupo de criollos que están ya muy arraigados, que es lo mexicano. Hemos sido más tiempo virreinato que México independiente, pero no nos gusta revisar ese periodo. Y ella verdaderamente hace esa transición de ese México virreinal al México independiente, pero desde la autonomía, digamos, de los criollos. Era bellísima, sin duda, y es un gran personaje de la historia. Hay que acercarnos a ellas sin pátina y sin leyendas negras, ¿no? Claro. Pero lo haces de una manera de veras como muy entretenida, ¿sabes? Hay quien la historia le parece muy pesada de pronto, pero tú lo haces de manera muy entretenida. Entonces la lectura es muy fácil, la lectura es muy entretenida y te enteras de cosas que no sabías, ¿eh? Y de personajes que muy probablemente no conoces. Claro. También, ¿no? Hay muchas desconocidas. A mí me gusta decir que a la historia hay que quitarle la mayúscula porque si no se indigesta. Exacto. En inglés es más fácil, ¿no? Story, la historia de todos nosotros, porque la historia se te indigesta. Entonces, la divulgación histórica es justamente eso, con rigor académico de investigación, pero contada de una manera... Sin mayúscula. Ay, sin mayúscula, absolutamente. Y a estas mujeres no nada más hay que quitarles la mayúscula, sino hablar realmente de lo que lograron, como además tampoco verlas fuera de la época que vivieron. No puedes entender, no puedes juzgar. No, tienes que contextualizar, absolutamente. Sin duda, claro. Puedes juzgar de traidora a Malintzin cuando no conoces bien ese proceso histórico, no conoces que ya había sido vendida 2 veces antes de que siquiera hubiera visto a Hernán Cortés. Fue esclava, sí, claro. esclava. Entonces, el contexto es sumamente importante. ¿A qué edad la vendieron? Tenía 13, 14. 14 años, 2 veces. Sí. Hasta que la regalan cuando como pierden. traductora, porque era
pero no sabían que era traductora. Ella se pudo haber quedado callada, porque lo que hablaba Jerónimo de Aguilar no era náhuatl, era maya chontal. Y ella decide, hay una investigación muy buena de Camila Townsend, donde dice, ¿cómo es posible el poder que tuvo y decir, yo entiendo esta época y voy a traducir, porque lo que está hablando este hombre es náhuatl? Exacto. Y ella lo hablaba. Entonces sí son historias muy interesantes. ¿Alguna que te gustara más? Fíjate que todas me gustan, pero Dolores del Río. Dolores del Río, que es la última mujer, siglo XX, un siglo pujante, moderno. Cuando empieza el siglo, las mujeres no heredábamos más que... a veces nos iba mejor siendo viudas, que incluso mujeres solteras. Te tenías Incluso que casar. ahora, Bueno, ese es Sí, siempre la viudez. Incluso ahora. No, ese es un tema, pero era un siglo que las mujeres íbamos a avanzar notablemente. El sufragio, poder heredar, la pastilla anticonceptiva ya a mediados, son cosas que se han ido logrando. Y a mí Dolores del Río me parece fascinante, porque sí fue esta estrella rutilante de Hollywood, guapísima. Ajá. Pero lo que hace con su vida, con su carrera, es decir, vengo de un estrato social muy de abolengo, mi marido es también de una recalcitrancia terrible, pero yo me voy a dedicar a mi carrera. No voy a tener hijos, me voy a casar, divorciar, voy a entrar del brazo de Orson Welles, más joven que yo, en la inauguración del Ciudadano Kane, y todo eso porque yo he decidido ser Dolores del Río y voy a dedicarme a hacer mi carrera para mi persona. Rompiendo con todos los esquemas de la época. Todos, absolutos. Y decir, soy mexicana, pero México es moderno, no soy México desde el huipil, soy México desde la platinada Hollywood maravilloso, y voy a promover a México en el Festival Internacional Cervantino, que todavía se da el lujo en sus años 70, promover, hacer. Es una mujer que encarna el siglo XX justamente con su vida. Es fascinante, ¿no? No me lo sabía, lo del Ciudadano Kane, está padrísima la historia. Sí le rompió el corazón, porque efectivamente no hubo una relación posterior, pero ella va ya divorciada, pero además ella provenía de una familia... ¿Quién le rompió el corazón? Orson Welles. ¿Orson Welles a ella? ¿A ella? Sí. Wow. No. Bueno, es que Orson también Poca era... Orson. Sí, No, sí. Orson Welles era una cosa... Era muy joven. Uno sabe cuando se mete con alguien que le va a partir. No hay manera de que Orson Welles Claro, no lo hiciera. sí, hubiera sentado cabeza. Exacto. Sin duda, pero además ella se da cuenta que tiene que regresar a México y además encarna el muralismo en ella. Lo que fueron los murales de Diego Rivera, ella lo hace en el cine de oro, bueno, con el Indio Fernández, Gabriel Qué bella Figueroa. mujer, Dolores del Bellísima, Río. bellísima, pero con con una personalidad que por eso me parece que engloba muy bien esta parte de la historia. ¿Cuánto tiempo te tardaste? 2 años y medio con pandemia. Es que te quiero pedir que hagas la segunda parte, porque hay otras mujeres increíbles. Es increíble, no es fácil sacarlas porque todas tienen algo, hay muchas mujeres que no están. La independencia, por ejemplo, conocemos muy bien a Leona Vicario, pero tenemos a una Mariana Rodríguez del Toro que también valdría la pena. En la revolución, bueno, entre Adelitas, soldaderas, pero también están las sufragistas. Creo que ya te estoy haciendo aquí el libro. ¿Ves? Sí, ves, Te ya, digo. los voy anotando. Exacto. Sí, parece brainstorming aquí, ¿no? Exacto. Es que la historia de México es apasionante Claro. y quien se las haya puesto como aburridas porque se las contaron mal. Es que Claro, sí, claro. pero pasa con mucha frecuencia, ¿no? Y es interesantísimo también ver esta parte femenina de la historia de México, ¿no? Porque la han documentado pues, de forma muy, muy machista. Sí, y sobre todo, si hay periodos que se escapan a la historia oficial y, ¿no? Ahora imagínate las mujeres, se tiende a no visibilizarlas, a no verlas, a darlas por sentado, pero siempre hemos estado presentes y aunque no en la vida pública... Mujeres que se visten de hombre, por ejemplo, para poder, ¿no? Sor Juana, estudiar. se lo Sor dijo a su Juana, mamá. claro. Y si me he visto de hombre y me Sí. voy a la universidad, no, Ana, tú te vas a la casa de la amiga. Las mujeres eran educadas en la escuela amiga. La amiga te enseñaba aritmética básica, 2, 3, hablar, escribir y a leer, pero no, ella se bebe la biblioteca del abuelo, se va a escondidas a estudiar con la hermana. Una maravilla. Verdaderamente han tomado decisiones, porque si algo tienen estas hijas de la historia es que tuvieron el poder de sus decisiones. No siempre les fue bien, unas acabaron en unas tragedias terribles. Bueno, pero lo hicieron. Exacto. Y Lo Sor hacen. Juana acabó yéndose a la casa de la amiga siempre. Exacto. Primero se mete al convento antes de casarse y que no la dejaran estudiar. Y el edificio literario de Sor Juana emana de un convento.
pero era una super rockstar. Todo aquel de la corte que quería tener algo que ver con la mujer más inteligente, el cerebro más brillante de su época, deja tu mujer hombre. Es una luminosidad que vale mucho la pena. Es una de las 10 mujeres. Sí, claro, es una de las 10 mujeres, por supuesto. Hijas de la historia. Hijas de la historia. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Ya que diste a luz, ¿no? Porque es un parto y es toda una gestación. Estoy en cuarentena, permíteme Sí, el exacto, término. en cuarentena. Permíteme Es el que término, sí. porque sí, efectivamente es un hijo. Ahora, la historia está todos los días, la historia, ahorita que estamos en este debate de las mujeres, del aborto, de decidir sobre ¿Qué tu tal cuerpo. Es historia. lo de la corte, no? Y nos está tocando a nosotras actualmente decir, ya logramos este derecho, como lograron otras votar, Sí, o sí, lograron otras tomarse una pastilla anticonceptiva, pues ahora nosotros estamos caminando estos logros. Pero te digo, ahorita estoy como en receso buscando, obviamente los temas siempre están ahí. Pero yo creo que una buena segunda parte Sería ¿no? maravilloso, Sería claro, sí, maravilloso sí, tras sería. 10 mujeres, porque pues sí, sin duda no pueden estar todas las que son, ¿no? Sin duda. Sin duda, pero pues yo creo que hay otras 10 que podrían ser dignas de ser contadas sus vidas, ¿no? Sus historias. Claro, claro. Oye, pero tú estás trabajando en Canal 40. Sí, yo tengo un programa de divulgación cultural junto con Paco Martín Moreno, Benito Taibo, Alejandro Rosas. Sí, hablamos de la historia, rompemos algunos mitos. Es hablar de historia todo el tiempo así, sin guiones, obviamente con mucho rigor académico, pero como divulgado, bien contado, porque de verdad es apasionante y hay muchas cosas que no conocemos. Y en TV UNAM, voy a echarme el comercial, Pero claro. Vindictas históricas. Los 10 personajes, pero también abordados desde el punto de vista televisivo, con unas imágenes, con una investigación iconográfica maravillosa. ¿Pero de qué TV va a ser? UNAM. ¿Qué es una serie? Es una serie, está al Ok. aire, son 10, estamos ahorita con la quinta, que la que pasó fue la última que estuvo al aire, no, perdón, fue la sexta y fue Madame Calderón de la Barca. Ok. Y el siguiente domingo va a estar Concha Miramón, Concha Lombardo de Miramón, una mujer interesantísima del siglo XIX. La viuda de Miramón. La viuda. Oye, ¿es todos los domingos? Todos los domingos. TV UNAM, TV ¿a qué hora? A las 8:30 de la noche. Que eso también es bien complicado. O sea, ¿tú estuviste involucrada en toda la producción? En los contenidos, sí, en los contenidos, porque obviamente el libro es la investigación madre, digámoslo así. Sí, claro. Y para nutrir el guión es un trabajo en equipo con una magnífica guionista, con Olga Cáceres, y se hace, digamos, ya el contenido. Y la investigación iconográfica también es con todo el equipo. La verdad, se hace muy buena televisión cultural en México. Sí, a mí me gusta. Y es un programa que se va rapidito, lo pueden ver en YouTube. Y bueno, me gusta. ¿Cuánto dura? Media hora. Media hora. Sí, con invitados, tenemos invitados, bueno, tengo una persona con la cual hablo de ese periodo histórico y a veces estamos de acuerdo. ¿Es y a una veces no. sola para los 10 No, capítulos? no, Claro, son- cambias de invitado. ¿A quién has llevado hasta estos 6? Margot Glantz, Anda. para hablar de Uy. Malin, Sí, fue sí. maravilloso ese episodio. Úrsula Camba, también para hablar de la China poblana. Alejandro Rosa se aventó a hablar de Concha Miramón, que es su periodo también le Ok. gusta muchísimo, el siglo XIX. Y bueno, es que todos han sido fantásticos. Raquel Urroz, tengo a Alfredo Ávila, un investigador también de la UNAM muy importante. María Sánchez Vega, excelente historiadora, también todos me han hecho el favor de Gabriela Cano. Bueno, Qué puedo- padre, la verdad, qué padre, está increíble. hablar de mujeres, hablar de historia. Pero hacer tele, pues, no es tan fácil tampoco, entonces, Y hacer tele hablando de historia. De y que sea historia, un programa claro. que se disfrute tanto Claro. historias. Y... Eso es fantástico. Voy a hacer otro comercial. A digo, ver, ya si me tú lo dedícate permite. a Porque eso. Los Conspiradores cumple 10 años. Guau. Yo llevo 5 con ellos. Pero el otro día Paco Martín nos decía, un programa de historia, 10 años al año. En está México. cañón. Bueno, entonces estamos por cumplir el próximo año 10 años. Es un programa que sale todos los domingos también a las 6 de la tarde. Y es hablar de nuestra historia así, como estuviéramos hablando de nuestros, odio la palabra chisme, pero un poco. Pues es un poco, claro. eso se trata, Pues eso además. es- De lo que nos sucede a todos, ¿no? claro.
Sí, hacerlo cotidiano, la verdad, hacerlo cotidiano porque lo haces accesible a la gente. Cercano, ¿no? Sí, porque sí, por sí, eso aburre la historia, porque son, o sea, te lo cuentan Porque Sí, cuando es como una dice- súper cátedra, cuadrados. Puras pierde. fechas y... Totalmente. Y si no estás vinculado a algo, es como los clubes. Tú te metes a un club porque te gusta pertenecer. Como no nos cuentan bien nuestra historia, no la sentimos propia, no cuidamos el patrimonio, ay, vete tú a saber, no te sientes orgulloso. Y lo que te da el orgullo es la continuidad. Y entonces, eso es lo que sirve la historia, para darte futuro, si estás vinculada a ella. Claro. Si no, pues como para qué. Ahora, el reto para ustedes, los historiadores, es que también depende de quién cuente la historia, para entender todos los lados del elefante y ver qué fue lo que pasó y cuál fue el contexto de cada uno. Claro, y ese es un punto bien importante, porque además es un hábito o mal hábito, digamos, en la historia, que se utilice como discursos políticos, siempre hay interpretaciones, pero para eso también es la historia, ¿no? Claro. Yo creo que la curiosidad del lector y la curiosidad de la divulgación es justamente irte a las dos partes, o a las 3, o a las 5 versiones. Hablabas de la Güera Rodríguez. Si tú te quedas nada más con la novela que escribió Artemio de Valle Arizpe, no estás conociendo realmente al personaje. Entonces, vas, hay una biografía maravillosa actual que sacó Silvia Marina Arrom, maravillosa sobre esta mujer, pero todos los procesos históricos son igual, hay muchas fuentes, hay que leerlos, hay que leer historia. Y tú supongo que consultaste muchas fuentes para escribir esto también. Sí, la bibliografía viene al final del libro, es una bastante nutrida. Sí. Al de final, cada uno. 2 años y medio. 2 años y medio, sí. Digo, hubo algunos meses de pandemia, eso también me vinculó un poco a estas hijas de la historia, porque yo nunca imaginé también vivir un periodo aciago, trágico, desolador, porque hubo momentos también duros, todas las familias los hemos tenido, y cuando lo escribí dije, ya me siento hermanada de alguna forma. Claro. Yo también ya tengo Te parte de la historia. identificas, aunque haya sido hace 500 años. Totalmente, Sin duda. totalmente. Estamos conversando con Isabel Revuelta Poz sobre esta publicación, su segunda publicación, Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México. Faltan muchas, por eso, pues a partir de ahora se va a dedicar ¿no? a la segunda entrega de estas. Es que sí, son pocas, pero su contribución es innegable, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces te podemos ver en canal 40 ADN 40. ¿Qué días? Los domingos a las 6 de la tarde y también Televisión UNAM los domingos a las 8:30 de la noche. Ok, porque yo dije, no se vayan a empalmar. No, afortunadamente no, es domingo cultural. Oye, y son grabados también los Sí. de ADN 40. Sí, se graba una vez y no hay cortes. Exacto. El que dijo metió la pata, la metió y ya. Exacto, es grabado en vivo. Así es. ¿no? Así es, como tiene que ser, porque si no, Sí. hijo, No. se hace eterno aquello, ¿no? No. La historia es ligera, es liviana, es trepidante. Bueno, ¿qué te digo? Me apasiona. No, qué fascinación. Es que por lo que la dice, historia. si te o sea, cuando te cuentan un chisme de alguien, te enganchas. Claro. La verdad. Pues sí. Y cuando te lo cuentan así, te dicen, y luego pasó tal, o sea, ya Claro. De manera muy quedas ahí, entretenida, sí. muy Ahora, accesible. El diseño editorial del libro está padrísimo. Es maravilloso. Sí, son es como unos un chavos. cuento. Sí. Es como de Y las cuentos. hojas, todo. Sí, la verdad es un libro objeto, lo que le digo a mis editores en Planeta, que se los agradezco infinitamente, es un libro objeto, es bellísimo, la verdad. Yo agradezco que mi texto Sí, está muy bonito. esté tan consentido, la verdad, vale mucho la pena. Bueno, ¿qué voy a decir yo? No, pero sí vale mucho vale la mucho la pena. Sí, Sí, vale por mucho. supuesto, por supuesto. Vale mucho la pena. Arranco este fin de semana con esta lección. Sí. Ahí lo Ay, me tengo. encanta. Ya está a la venta en todos lados. En todos lados ya está a la venta. Va a estar también electrónico y en audiolibro. Eso Claro, te iba a preguntar, porque justo el tema del audiolibro y todo ese rollo. Sí. Oye, ¿Tu ¿te vas voz? a aventar? Sí. no. ¿Por? ¿Por? Pues no me lo han sugerido, pero bueno. a No, lo mejor- sugiérelo tú. Sí, estaría Cuéntalo padrísimo. Sí, sería una, bueno, yo me encanta, me gusta muchísimo hablar de historia. Claro. Pues sí, lo tendrías que hacer tú. A ver, están diciendo, ¿tiene un podcast en Spotify? ¿Tienes podcast? No, estoy a punto de, tengo una página bueno, está mi Twitter, y en el Twitter, que es Isabel-Revuelta, ahí están todos los podcasts que he hecho, todas las entrevistas, los programas, subo casi todo. No soy muy buena ahora con el tema de
redes sociales, pero estoy por sacar ya todo mi edificio virtual. Pues sí, qué bueno. Como Toda el tu edificio estructura, literario, pero toda mi claro. estructura virtual. Pregúntale a él que a eso se dedica, ¿de qué sirve? Exacto, ¿No? totalmente. ¿Y No, me de parece. cuánto sirve? Sí, claro. Claro. Que el programa se llama El Refugio de los Conspiradores, ¿no? Así es. Sale en ADN 40, 6 de la tarde, los domingos. Dicen aquí Isabel, enorme, dice Claudia Meléndez. ¿Qué más dicen? Las hijas de la historia, si están diciendo, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Y los otros contestan, hijas de la historia. Y sí, la verdad es que uno quisiera aparecer aquí porque te identificas con las mujeres. Es que alguien dice, incluyes a Adela, por favor. Por supuesto que Y estamos podrías todas. tener testimonio de primera mano. Conste que estamos al aire, me encanta. No, y a mí me parece muy encantan bien. las biografías, por Sí. ejemplo. ¿No? Fíjate que las Yo soy biografías- amante de las biografías. A mí me gustan mucho también, me mueven, me identifico y también es lindo el ejercicio, digamos, de estas biografías que salen muchas, porque son monografías, digámoslo así, ¿no? Sí, Las sí. niñas rebeldes, todo Sí, está sí, sí. en Estados Unidos también, en Europa. El problema, bueno, yo quería saber más y entonces en lugar de poner a muchas, puse 10, pero muy profundamente, ¿no? Y sus vidas, sus tragedias, de dónde vienen las familias. Hay una mujer, por ejemplo, escocesa, es la única que no es mexicana, pero vamos a parafrasear a Chabela Vargas. Los mexicanos nacen donde se les da la regalada gana. Claro, Esta claro. mujer, Madame Calderón, es más mexicana porque viene en los años 30 del siglo XIX a hablar de nosotros, a hacer una radiografía. Las cartas se las manda a su familia, pero es lo de menos. El que la publica es Prescott, el historiador. Entonces, todas esas cosas no alcanzas a decirlas, digamos, en una monografía pequeña. Claro. Por eso hay que irse como más al hueso, ¿no? Más Sí. a la profundidad. Oye, Isabel, ¿hay una que te haya enamorado tanto que hayas dicho, híjole, esta me encantaría que fuera un libro solito de ella? ¿Quién? Dilo, no te van a reclamar. No, no me van a reclamar. El asunto es que ya tiene varios libros y es insuperable. Y entonces es un reto grande. Antonieta Rivas Mercado. Ay, es que qué mujer. ¿Y qué libro? El que ¿Y hizo qué la libro? nuera que no conoce nunca. Es que es la vida Esa de es novela. Increíble. Es la escribe la nuera. la nuera, que no conoció jamás a esta mujer, evidentemente, pero... Esa es una historia increíble. Sí me gustaría. Increíble. Porque además, Antonieta, es trágico recordarla, uno, por cómo acaba Cómo su vida. acaba su vida, sí. O que fue la promotora de otros. No, ella iba a ser una grandísima escritora. Ahora lo que se compiló de diarios, cartas, escribió una obra de teatro, se metió también es la primera mujer que pone un cabaret, El Pirata. Hereda, el papá, cuando hace la columna de la Independencia, le quedaron a deber ahí un piquito y le regalaron el claustro de Sor Juana, el convento de las Jerónimas. Y entonces ella dice, bueno, voy a empezar un negocio. Y lo que había sido un convento ya pone un cabaret. Está Antonieta, fantástico. Queda muy bien, Qué queda muy mujer. el Pirata, obviamente de empresaria no tenía ni la menor idea y bueno, es un fracaso absoluto, pero se avienta, hace unas cosas la mujer que a mí me gusta muchísimo, Antonio. Pero hiciste carita así como pícara porque ya estás en ello. No, hice cara pícara porque siento que todas valen la pena y decir una sola, pues me sentía que las traicionaba, pero porque fíjate, a los historiadores nos escogen los personajes, no uno a ellos. Es increíble cuando estás trabajando como hay unos que nada más no se te dan y hubo algunas que hasta se salieron del libro. Dicen, qué orgullo esta mujer. Es Isabel Revuelta. Muchas gracias. O Hijas de la Historia, su segunda publicación, Las mujeres que construyeron a México. Yo digo que es una gran lectura. De veras, es muy entretenida, es de muy fácil lectura y es la historia de nuestras mujeres que construyeron nuestro país. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. De Gracias verdad, a ti. gracias. Y lo vamos a leer este fin de semana. Voy a hacer un reclamo aquí a mis compañeros. ¿Dónde está el libro ¿Sí? que íbamos a Aquí. releer? Mira, Mira, mira. ¿Cuál era el libro que ibas a proponer? se llama Eleven Rings. Empecé con algo que es lo que hago. Yo ya les había dicho que yo ya leo mucho en el Kindle, ¿no? Entonces sí. aquí está. Se llama Eleven Rings, es de Phil Jackson. Es la historia del mejor coach de la NBA, de la historia. Ganó 6 anillos con los Bulls de Michael Jordan y luego gana 5 anillos con Kobe Bryant. Y tiene mucho que ver en cómo manejar
y cómo superarse. Es una historia espectacular porque además hasta él le dicen el Zen Master y maneja los egos, maneja a dos de los mejores de la historia, que uno es Michael Jordan y el otro es Kobe Bryant, cómo los hace funcionar. O sea, Ok, ¿ustedes traen? Sí. Yo también. El mío es el Ulises de James Joyce. Hay que releer ese libro, ¿no? Parece muy bien. Le estuve dando vueltas, ¿eh? Qué bien, me encanta. Felicidades, Isabel. Muchísimas Muchas gracias. No, hombre, Gracias al a ustedes. contrario. Gracias, Gracias. Hacemos una pausa, regresamos con Lupita D'Alessio. Volvemos.